Listo. Pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Gracias por estar aquí. Continuamos con todo lo que es HCCDA. Nos estamos preparando, estamos tomando el curso de entrenamiento de preparación para el examen de certificación HCCDA. ¿Ok? En el capítulo 1, haciendo un breve resumen, ya vimos lo que son los fundamentos de la nube, que es la nube. Comenzamos a ver algunas funcionalidades o productos que tenemos como un servidor en la nube. Después vimos temas de almacenamiento como OBS, los CBS, y vimos ya también algunos temas de red que necesitamos para las configuraciones básicas en la nube, que es una Virtual Private Cloud, que es una subnet y cuáles son las reglas que necesitamos para configurar. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar de seguridad e implementación o despliegue automatizado. Cuando terminemos este capítulo vamos a poder entender un poco más de cómo funcionan los temas de seguridad en Huawei, a qué somos responsables nosotros como proveedores de servicios, en este caso Huawei, y ustedes como usuarios de la nube de Huawei. Vamos a ver un poco de lo que es la gestión de usuarios y control de acceso. En los laboratorios, si los que ya lo han hecho, que participaron también el día de viernes, pues se habrán dado cuenta que entramos con una cuenta padre, ¿no? Que se llamaba IAM, un tenant, y aparte un usuario y un password. Entonces vamos a ver qué significa esta cuenta padre y cómo se puede gestionar. Vamos a hablar de algunas otras funcionalidades como CTS y AOS, vamos a verlas en este capítulo, y cómo implementar automáticamente o un entorno, implementar o desplegar creo que sería la mejor palabra para utilizar en esta clase. Esta clase es muy rápida, es sencilla, entonces vamos a comenzar. El modelo de seguridad de Huawei Cloud también se llama modelo de responsabilidad compartida. ¿Y qué es esta responsabilidad compartida? Pues en esta tabla podemos ver prácticamente dos colores, el verde y el azul, ¿no? En verde son todas las responsabilidades que nosotros como proveedores de servicio de nube somos responsables, ¿ok? O sea, todos los temas de seguridad en cuanto a estos puntos verdes que vemos en pantalla, es nuestra responsabilidad de atenderlos y que se encuentren de manera óptima para el uso de ustedes. Y todos los temas que vemos en azul son responsabilidad de los tenants, de los huéspedes o de ustedes como usuarios. Por ejemplo, si una máquina virtual tiene un virus, en la parte azul vemos que esta es responsabilidad de los usuarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes son los que pueden agregar o están implementando aplicativos en los servidores. Entonces, si se adquiere un virus, pues la responsabilidad sería de los que están utilizando el servicio en la nube. ¿Ok? Ya que deben de implementar algunas protecciones de seguridad al menos básicas. Si hay un problema, por ejemplo, con el recurso físico, con el equipo de cómputo que están utilizando, pues esa es responsabilidad del equipo de Huawei en mantenerlo y solventarlo para que ustedes puedan seguir utilizando esta infraestructura que Huawei provee en la. ¿Ok? Sería una de las mayores diferencias, ¿no? Que prácticamente todos los puntos verdes que vemos son referentes al hardware, a la infraestructura física, y eso es responsabilidad de Huawei Cloud de poder dar el servicio de manera correcta. Y en azul, pues todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Temas como los datos que ustedes van a estar almacenando, si van a ir encriptados o no, la integridad de los mismos, todas las aplicaciones del lado del sistema que ustedes estén subiendo, del lado del servidor, perdón, si llevan un cifrado, cómo están transaccionando los datos, cómo se están comunicando con el servidor, pues estos temas de protección son de ustedes, así como la protección del tráfico de red, ¿no? Si van a enviar información por una VPN, pues ya tenemos que configurar. Tenemos seguridad perimetral, nos pregunta Byron, sí, sí hay seguridad perimetral, ¿ok? Y hay diferentes formas de poder configurar. Ahora, en cuanto a todos los estándares de seguridad, toda la gente o las personas que estamos trabajando en los centros de datos de diferentes regiones en Huawei, como tal, todos estos centros de datos ya han pasado por diversas certificaciones.
Estos que ven en pantalla son algunos estándares de certificación o de cumplimiento de terceros. No son estándares hechos por Huawei, son temas de cumplimiento de terceros, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos los PCI, los SA Star Gold, los TRUX, la normativa ISO. Entonces, dependiendo lo que ustedes necesiten, cumplir algún tema de específico, no sé, de manejo de datos, de almacenamiento, pues si no lo ven en pantalla, nos lo pueden consultar si nosotros ya cumplimos ese tema de compliance para asegurar que la información y el producto que ustedes quieran liberar, pues también vaya con una certificación, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esta lámina? Que Huawei Cloud es confiable. Todos los servicios que corremos actualmente pues han pasado por diferentes certificaciones de seguridad y de terceros, ¿no? Entonces, como les mencionaba, si ustedes quieren saber más información del estado o de las prácticas de Huawei Cloud y los requisitos y certificaciones de la industria con los cuales ya cumplimos, pues nos pueden mandar un correo o también buscar en la página de internet toda la información referente a certificaciones y a temas de compliance. Ok. Ahora, ¿qué otros aspectos de seguridad nosotros tomamos en cuanto a la infraestructura de Huawei Cloud, ¿no? La seguridad es un componente central en todo lo que maneja Huawei, ¿no? En todos los sistemas que maneja Huawei y más de una tecnología en la nube, ¿no? Entonces aquí vemos diferentes dimensiones en las cuales nosotros como Huawei tratamos de cumplir en cuanto a seguridad, ¿no? Número uno, la seguridad de la infraestructura física, ¿no? Los centros de datos, quién tiene acceso a los centros de datos, cómo se manejan los mismos, etcétera, etcétera. Seguridad de los datos, cómo viaja la información a la nube, ¿ok? Esos temas son muy importantes para nosotros. La seguridad de la red, eh, la auditoría y el seguimiento de diferentes acciones que puedan realizar en la nube y a estos mismos pues la respuesta que les podamos dar nosotros, ¿no? En esta presentación vamos a hablar un poquito del control de acceso, cómo nosotros damos seguridad al control de acceso o en el control de acceso de los usuarios, ¿ok? Vamos a estar hablando de eso en este capítulo. Huawei Cloud tiene una funcionalidad que se llama IAM, que significa Identity and Access Management. Si lo traducimos, significa gestión de identidades y de accesos, el servicio de IAM. ¿Ok? Los que hicieron el laboratorio recordarán que cuando nos logueamos en el laboratorio nos daban una cuenta y cuando entramos nos decía que teníamos que acceder a través del usuario IAM. ¿Ok? Entonces vamos a descubrir qué es este usuario IAM, ¿no? Nos daban una cuenta padre y una cuenta hija y su password. ¿Ok? Las funcionalidades básicas del servicio de IAM son dos principalmente. Uno es nos va a responder la pregunta de quién eres y la otra pregunta es qué puedo hacer dentro de la infraestructura en la nube. Son las funcionalidades básicas, la autenticación de identidad y la gestión de accesos. ¿Qué puedo hacer una vez entrando a la nube, ¿no? Este tipo de gestión pues nos ayuda a tener permisos muy específicos o refinados, como lo vemos aquí en pantalla, ¿no? Y nos van a ayudar a autorizar qué podemos y qué no podemos hacer en Huawei Cloud. ¿Ok? Hay dos tipos de autenticación de identidad. ¿Ok? Esto son como, creo que vienen algunas preguntas en el examen de certificación de esto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los métodos de autenticación? Método uno es a través de la consola, la interfaz gráfica. Entonces, yo puedo tener mi usuario y password y está asociado a una cuenta padre, ¿no? En este caso al tenant, que es como nosotros lo estábamos haciendo en el laboratorio. ¿Qué significa esto? Que esta cuenta padre puede crear diferentes cuentas hijas a las cuales les puede dar permisos para ejecutar diferentes acciones en la nube. ¿Ok? Es por eso que si recuerdan en el laboratorio tenemos el usuario Sandbox Voyager, que es el de la cuenta padre o el de la cuenta principal. Y adicional ya teníamos el usuario que nos da la misma consola y el password, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos por
a este servicio, pues abriendo la página de Huawei Cloud y vamos a acceder a la consola. Necesitamos solo el nombre de usuario y contraseña para acceder, ¿ok? Y ahorita vamos a ver cómo se asignan los permisos a las cuentas. El segundo método de autenticación es a través de unas llaves que se llaman AKSK. Entonces, estas cuentas, o para qué nos sirve este tipo de acceso, nos sirve por si nosotros queremos acceder de forma programática a los servicios en la nube, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un API, que montaron un aplicativo en la nube y quieren acceder a ella, pues por temas de seguridad, hay que llevar un proceso de autenticación. Y este proceso de autenticación va a ser a través de estas llaves, ¿no? AK y SK, que se pueden generar en la consola. Cada usuario que tiene acceso a la consola puede generar dos pares de claves de acceso, ¿ok? Y pues por darles nada más alguna información adicional de estos AKs y SKs, pues un AK se conforma de 20 caracteres y un SK de 40, ¿ok? Entonces, de nuevo, tenemos dos métodos de acceso a nuestros servicios en la nube que estamos creando, ¿no? Un número uno de forma visual por nuestra GUI, por la consola, y de forma programática con las llaves de acceso AKSK. Ahora, en cuanto a la gestión de, eh, de usuarios, ¿no? ¿Cómo funciona esto en Huawei Cloud? Desde la perspectiva de gestión, este servicio de IAM nos proporciona un concepto llamado grupo de usuarios. ¿Ok? Este grupo de usuarios se le establecen las diferentes reglas que nosotros queremos tener para los usuarios que tenemos. ¿Ok? Entonces, a cada grupo de usuarios nosotros le vamos a estar agregando los usuarios y estos usuarios van a estar heredando todas las reglas o políticas que tengan estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en este caso Sam pertenece al grupo de desarrollo y pertenece al grupo de pruebas, ¿no? Entonces va a tener los permisos tanto del grupo de desarrollo y el grupo de pruebas. Jackie y María solo pertenecen al grupo de desarrollo y Andy y Luce solo al equipo de grupo de pruebas, ¿no? Entonces, con este ejemplo podemos ver que un usuario puede pertenecer a diferentes grupos de usuarios. Y los grupos o la gestión de grupos de usuarios facilitan la administración de los permisos de usuarios, ¿no? Porque si llega un nuevo usuario, no le tengo que crear un nuevo perfil y agregarle todos los permisos. Simplemente si llega un usuario, supongamos María, yo simplemente lo asigno, le asigno al grupo de desarrollo. Ahora, ¿cómo funcionan los permisos de IAM? ¿Ok? Todos estos permisos se agregan a través de un archivo JSON. ¿Ok? Y estos documentos pues van a encapsular todas las políticas que nosotros le queramos dar a los grupos que estemos generando, ¿no? Si leemos este archivo JSON, por ejemplo, la versión del archivo es 1.1 y ya en el cuerpo de la información que tiene, pues tiene un efecto que dice permitir una acción que dice que puede entrar al bucket, al listado de buckets y los puede obtener, los puede descargar, ¿no? Entonces recuerden que son los buckets, este es de un servicio de OBS, ¿ok? Tenemos también algunas condiciones que le podemos agregar por el tipo de usuario o por el grupo, entonces de esta forma es como se gestiona. Ahora, también nosotros gestionamos diferentes políticas, es diferente a un permiso porque un permiso simplemente se le da a un grupo, pero una política es como un marco en el cual se puede estar gestionando diversas acciones. Y hay dos tipos de políticas, las de sistema, que son las que Huawei por default otorga a los usuarios, y las personalizadas, ¿no? Que estas ya ustedes las pueden generar. Estas políticas también van sobre un archivo JSON con formato JSON, ¿ok? Y aquí es como nosotros las podemos agregar. Ahora, en cuanto a los temas de grupos, de políticas y de usuarios, tenemos este diagrama para ver cómo funcionan de lo que hemos hablado. Entonces, como parte central o fundamental tenemos los grupos de usuarios a los cuales se le están agregando todos los usuarios que puedan existir. Y adicional tenemos las políticas que se las podemos adjuntar al grupo de desarrollo. ¿Ok? Y adicionalmente aquí vemos otro concepto que se llama IAM Agency o las agencias.
¿ok? Que ahorita vamos a ver qué son esas agencias. ¿Ok? Entonces, de manera general, así es como funciona el tema de la asignación de políticas a los grupos de desarrollo. Ahora, aquí nos dice Sandy una pregunta para la verificación por consola. Si se trata del usuario main, ¿este tiene algún tipo de verificación biométrica? No implementamos para entrar por consola identificación biométrica, pero sí luego hay temas de que dependen del navegador en el que te encuentres o accedas, te puede pedir verificación de dos pasos, por eso cuando creas tu cuenta te pide luego asociar tu correo o tu número telefónico para que puedas acceder y que tú des permiso de que puedas acceder de diferentes navegadores o diferentes redes, ¿ok? Hay diferentes políticas de acceso, ¿ok? Ahora, regresando un poco a lo que son los agencies, pues estos agencies son componentes, digamos, muy importantes, ¿ok? Un agency es como un tipo de usuario al cual se le están asignando permisos, pero no es un usuario. Los agencies no tienen credenciales tal cual, no es como que yo le dé un usuario password a un agency y, y, y lo pueda utilizar. ¿Qué es un agency? Un agency es para tener comunicación entre servicios de la nube, ¿no? Imagínense que ustedes tienen un aplicativo que desarrollaron y está en un servidor, está en un SS, y quieren que ese SS tenga contacto con un objeto OBS, ¿ok? Pero sin, obviamente sin tener un actor como un usuario, como yo, como Alejandro Mota, que tenga una correspondencia entre esa comunicación de esos componentes. Ese agency nos va a dar permiso para, entre los servicios de Huawei Cloud, ¿no? En el ejemplo que les ponía, nos va a asignar el permiso para que SSS pueda acceder al servicio de OBS y tenga comunicación. ¿Ok? También nos puede ayudar para dar permisos en otras cuentas de Huawei Cloud o en proveedores de identidad de terceros. ¿Ok? Y aquí hay una lámina con un ejemplo, ¿no? Nos dice, habilitar las aplicaciones para acceder a Huawei Cloud. Para permitir que las aplicaciones Python que se ejecutan en un SS accedan a datos en OBS, ¿cómo obtendríamos las credenciales de acceso? Número uno, dice crear un usuario IAM y conceda los permisos de acceso OBS al usuario. A continuación, almacene las AKSKs del usuario en el SS. La segunda opción es crear una delegación, un agency que traducido es delegación, para los SS y conceda los permisos de acceso del OBS a este agency. A continuación, asociar la delegación o el agency con el SS. Entonces, aquí estamos hablando, o este ejercicio está hablando de una comunicación entre una aplicación Python que esté en un SS y un OBS. Entonces, entre dos servicios en la nube. Entonces, como les explicaba en la lámina anterior, pues una agency nos va a ayudar para los servicios, la comunicación entre servicios de Huawei o de terceros, ¿no? Entonces aquí por eso está tachada la opción uno, porque en la opción uno se están creando permisos a un usuario en específico. Y en este ejercicio lo que queremos hacer es tener permisos entre dos servicios. Por eso la opción correcta para solucionar esto sería a través de los agencies. Me parece que no hay laboratorios de cómo se crean los agencies, si no mal lo recuerdo. Pero bueno, a través de la consola, igual en el menú hamburguesa donde encontramos todos los servicios, podríamos buscar el servicio de IAM y ahí vamos a encontrar los agencies. ¿Ok? Ya en la consola, en el agency también se lo pueden configurar políticas de seguridad. Sí, pero son políticas de sistema, los que ya traen los agencies. No, tú no le puedes asignar una política, que son más como permisos de sistema. Ahorita vas a ver más o menos cómo funciona. Eh, Por ejemplo, aquí dice información básica. ¿Qué tipo de agency voy a hacer? Es para un servicio cloud. ¿Y a qué servicio le voy a estar pegando, no? A un SS y a los Bare Metal Service, que es otro tipo de servidor. ¿Ok? Ahora, ya cuando estoy en la configuración del SS,
Primero creo el agency y después ya cuando estoy configurando el SS, que esto ya lo hemos hecho, pues le pongo el nombre, cómo voy a acceder, si por password o key pair. Eh, Al final de esta configuración venía una parte de opciones avanzadas, no sé si recuerden. En el laboratorio nos decía que siempre lo dejemos por default con las configuraciones default. Pero si le queremos agregar una agencia, entonces si le damos configurar ahora y ya va a aparecer el agency. Lo vamos a elegir. El agency que creamos aquí arriba, que se llama Demo ECS Agency, ya nos aparece aquí abajo. Entonces, de esta forma ya estamos dándole acceso o permisos a través de el agency, ¿ok? Ahora, entonces con estos servicios de IAM y a través de los agency podemos controlar más qué se puede hacer en los servicios en la nube, ¿no? No acceder directamente a la aplicación sin un buen manejo de credenciales, no acceder a una base de datos sin un buen manejo de la seguridad, eh, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir el servicio de credenciales, por así decirlo, de IAM. ¿Hay alguna duda hasta aquí de todo lo que es el servicio de IAM? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, también tenemos un servicio que se llama DIU, que se llama Data Encryption Workshop, ¿ok? Esto nos va a ayudar a gestionar todas nuestras credenciales también si necesitamos, a través de un proceso de cifrado de datos. Y no sé si recuerden que si han hecho algún ejercicio de algún aplicativo que, por ejemplo, se conecta a una base de datos, pues luego la gestión de las cuentas de la base de datos se configura en un archivo properties, ahí ponemos nuestro usuario, nuestro password de conexión a la base de datos, y pues si alguien tiene acceso al aplicativo o hace ahí algún tema de violación de seguridad, puede llegar hasta ver lo que tiene ese archivo. Entonces, este servicio de Data Encryption Workshop nos ayuda a gestionar el cifrado de nuestros usuarios y password, ¿no? De las contraseñas que tienen acceso o que tenemos para acceder a los datos del servidor. ¿Ok? Se pueden gestionar de una manera centralizada todas estas cuentas, ¿no? Aquí por eso dice, ya no es necesario escribirlos en un código, en el código o en las configuraciones que nosotros tenemos. ¿Ok? Entonces este servicio es un servicio adicional que tiene Huawei para la gestión de estas cosas. Ahora, en resumen o de manera general de lo que vimos del servicio de IAM, pues hablamos de dos cosas, de la autenticación de identidad y la gestión de accesos. En cuanto a la autenticación, hay dos formas de entrar al servicio, ¿no? A través de la consola y de forma programática. En la consola con nombre de usuario y contraseña y de forma programática con las llaves AKSK. Y en cuanto a la gestión de accesos, pues vimos que podemos definir nuestros grupos de usuarios, podemos generar políticas y algo muy importante, los agencies, ¿no? Que nos van a ayudar a que se puedan conectar servicios que tengamos en la nube con servicios de terceros. ¿Okay? Y eso fue todo lo que tiene que ver con el servicio de IAM. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de un segundo tema, por así decirlo, que se llama Cloud Trace Service. ¿Ok? Entonces, para los que tengan también ya un poco de experiencia en el manejo de algún servicio que hayan subido a algún servidor local o algún aplicativo que tengan, cuando hacen alguna conexión a base de datos, pues si hay errores, donde pueden ver qué tipo de errores, pues en los logs del sistema, ¿no? Donde vemos el error o la excepción que ha pasado. Entonces, este servicio que se llama CTS, Cloud Trace Service, es un servicio que es gratuito y que nos permite tener acceso a los logs de todo lo que está pasando en la nube de Huawei, en todo lo que ha pasado en nuestra Virtual Private Cloud. ¿Ok? Entonces, nos ayuda este servicio a gestionar todos los logs de todas las operaciones que están pasando en los recursos de Huawei. Por ejemplo, si el usuario Alejandro accedió a la nube, creó un SS o eliminó una base de datos, pues todo eso se va a estar registrando en los logs.
¿ok? Nosotros los podemos utilizar y filtrar para obtener información, con la excepción de que están los últimos 7 días de uso, ¿ok? Entonces, durante estos 7 días, pues, nosotros podemos estar analizando todos los logs en tiempo real. Si nosotros requerimos almacenar por más tiempo todos los logs por algún tema de compliance, de cumplimiento, por alguna información sensible que debe de permanecer, no sé, 6 meses o un año en nuestro sistema antes de borrarlo, pues una opción muy viable es utilizar un servicio de OBS. Recuerden que lo vimos en el capítulo número 2, ¿no? Podemos guardar objetos y un objeto pues es cualquier tipo de archivo. Entonces, podríamos guardar este servicio de CTS, estos logs, en OBS, ¿ok? CTS es gratuito, pero si ustedes almacenan información en OBS, pues eso es aparte, ¿no? Es un servicio autogestionado que sí tiene un costo, ¿ok? Entonces, en resumen, CTS, pues es este servicio que gestiona los logs de lo que está pasando en el sistema. Y por último, el día de hoy vamos a ver lo que es el despliegue automático, ¿no? El deployment, a través de un servicio que se llama AOS, que por sus siglas es Application Orchestration Service, ¿ok? ¿Qué es este servicio? Pues este servicio funciona a través de una plantilla en formato YAML o JSON, la cual nos va a permitir gestionar o brindar ciertos pasos para que se puedan ejecutar en la nube, ¿no? Ciertos pasos como cuáles: la creación de servicios, actualización de los mismos o eliminar diferentes acciones que nosotros podamos tener en nuestra infraestructura. Es adecuado este servicio para escenarios multiambiente, ¿no? Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa de desarrollo que tiene diferentes ambientes y aparte está situado en múltiples regiones, ¿no? Entonces, van a liberarnos un servicio para México, pero antes de liberar el servicio y realizar todas las acciones, pues lo tienen que hacer en ambiente de preproducción. Después en un ambiente, bueno, antes en un ambiente de pruebas, después en un ambiente productivo, ¿no? Entonces ahí ya van tres pasos antes de llegar a, bueno, 3 pasos para llegar a producción. Entonces imagínense que tienen que crear en ambiente de test una Virtual Private Cloud con 4 VPCs y agregarle 3 servidores o una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces esos mismos pasos los tendrían que replicar ahora en su ambiente de preproducción y después en su ambiente de prueba. Y después hacerlo en otras regiones, ¿no? Ya lo hicieron en México y ahora también el servicio lo tienen que liberar en Brasil, se propone en México. Entonces tendrían que repetir esto 2 veces. Entonces este servicio nos va a ayudar a generar una plantilla de todas las acciones, las cuales, en la cual solo tenemos que cambiar los parámetros para que pueda funcionar de manera adecuada. Esta es una plantilla de muestra, ¿no? De este servicio de orquestación, en el cual nos dice a qué VPC vamos a tocar. En este caso sería Huawei Cloud VPC VPC, ¿no? Pongamos que esta es la de preproducción. ¿Con qué propiedades? Aquí tenemos los segmentos de red. ¿Qué subnets vamos a estar tocando? Huawei Cloud VPC subnet. ¿Qué propiedades? ¿En qué zona? Etcétera, etcétera. Entonces, ya que tenemos nuestras plantillas, las vamos a meter a nuestro motor de orquestación. Este servicio pues es gratuito también, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar de forma gratuita. Y este motor de orquestación nos va a ayudar a hacer el despliegue de diferentes funcionalidades como lo habíamos visto, ¿no? En este caso de una Virtual Private Cloud con 3 subnets, una subnet externa, una para frontend y una subnet de datos, ¿ok? La cual en la subnet externa tiene un ad gateway, en la subnet de frontend tiene una IP y un web server, y en la de datos tiene GaussDB, nuestra base de datos, ¿ok? Entonces esta plantilla nos va a ayudar a desplegar toda esta información, ¿ok? Y los va desplegando todos los componentes en orden y dependencia según estén en estén dados de alta en la plantilla. ¿Ok? Entonces, este servicio de orquestación de aplicaciones, pues es a través de una plantilla que ustedes pueden crear en la consola. Es como si fuera Terraform, sí, pues es parecido, pero Terraform es más como, o sea, tú vas generando los componentes o tú si vas ejecutando en línea lo que quieras. No sé si puedes crear tu proceso de que te cree tal cual nada más una VPC o que te cree un usuario. Pero este AOS te ayuda más como a desplegar.
toda una serie de pasos, ¿no? Tal cual. No nada más por componentes, sino este te puede ayudar a generar una VPC, una subnet, un servidor, etcétera, etcétera, en la plantilla. Todo lo que tengas en la plantilla. Y con Terraform tengo entendido que es más por componente, ¿no? Por funcionalidad. Si tú quieres levantar una VPC, pues hay un componente en Terraform que te va a ayudar para levantarla. Si quieres crear un usuario, va a ser así. ¿Ok? No sé si quedó alguna duda con eso, Byron, pero más o menos es así. Ahora, entonces, con este servicio de orquestación, como les decía, pues es a través de una plantilla o a través de que llamemos a diferentes APIs, ¿no? Nosotros podemos validar las plantillas que tengamos con algún sistema de administración de código. No se las subimos a un Git para que veamos todos los cambios que se van ejecutando, dependiendo eh, la plantilla que vayamos a utilizar y lo que vayamos a cambiar entre ambientes, pues que podamos validar que esté bien hecho, ¿no? AOS les decía que es un servicio gratuito, ¿no? Pero los servicios que están involucrados, pues no lo son. Si yo estoy creando un servidor con este servicio, pues el servidor sí cuesta, ¿no? El servicio para crearlo, pues no, que es el AOS. Y ustedes pueden descargar plantillas que existen en el mercado, pueden crear las propias y compartirlas con otros, ¿no? Solo hay que tener en cuenta que hay que validar eh, cuáles son por ejemplo, los segmentos de IPs o los nombres de los servicios que se estarían tocando. ¿Ok? Y bueno, creo que eso sería todo del capítulo de hoy, que estuvo bastante rápido. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario. Si no hay dudas, los invito a que aprovechen el tiempo para... ¿Podría explicar lo del DIU de nuevo? Sí, voy de nuevo al DIU. El DIU es, por poner un ejemplo, no sé, ustedes con sus celulares, eh, a veces cuando entran a alguna aplicación, pues ya no necesitan agregar su contraseña, ¿no? Simplemente ponen su huella digital o como ya está asociado a su cuenta, pues ya tiene guardadas el usuario y el password, ¿no? Ya solo lo eligen y acceden al aplicativo en este caso, ¿no? Este DIU, este Data Encryption Workshop, pues funciona de manera similar, pero para todas las contraseñas y usuarios que nosotros vamos a utilizar en la nube, ¿no? Por ejemplo, a través de este servicio puedes gestionar tus cuentas de acceso a la base de datos, que las puedes guardar aquí y hay un mecanismo dentro del DIU con el cual solo lo mandas a llamar y te va a brindar tu usuario y password para que tengas acceso o conexión a tu base de datos. ¿Ok? Entonces, almacena de forma centralizada todo el tema de tus usuarios y contraseñas. ¿Ok? Sandy, no sé si te quedó claro. Si no, dime. Aquí Aram me dice, buenas tardes, yo tengo una duda. ¿La clase del viernes la va a subir? Sí, ya la subí, la puse hace ratito, justo un par de minutos antes de iniciar esta clase. Ya está en YouTube, ya la pueden ver. ¿Ok? Ya pueden ver ese laboratorio. Sandy dice, ¿y se puede usar el DIU con el agency? No, son temas diferentes, ¿no? El agency es más para la gestión de permisos entre servicios y el DIU solo te va a ayudar a gestionar los usuarios y passwords de tus aplicaciones, ¿no? Sí, son dos conceptos como que un poquito diferentes. Ok, ok. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Ok. Si no hay más dudas, nada más, pues sigan haciendo el laboratorio número uno, termínenlo. Podría usar el agency entre CTS y OBS. Eh, CTS, pues es un servicio default gratuito y pues tal cual es una administración de logs. O sea, ahí nada más te va a ir guardando los logs. No podrías tener como que una interacción entre el CTS y OBS. O sea, tendrías que tener como una aplicación para que una configuración, perdón, cuando el CTS llegue a ciertos días,
lo guarde o lo almacene en el OBS, ¿no? Un agency, un ejemplo de un agency podría ser entre, no sé, una base de datos y el servidor. O dos bases de datos si pueden tener comunicación. O no sé, un API de un servicio que hayas desplegado en un servidor y OBS. De esta forma es como podrías utilizar los agents. ¿Ok? Va que va. Entonces, vayan haciendo el ejercicio uno, termínenlo. Byron, en la primera práctica no me dejó terminar al hacer un mensaje de permisos insuficientes para pago. Ok, sí me reportaron dos usuarios eso. Revisen que si hayan elegido el servidor correcto con las características correctas. Ok, como les mencionaba, hay un procesito por ahí corriendo de que si eligen algo que no está permitido para el usuario, les puede mandar este tipo de errores, ¿no? Como de insuficiencia en el pago o temas también de que no tienen acceso o que se borra el servidor que crearon. Por ejemplo, se les puede borrar si no tienen las características que dicen, ¿no? Entonces, para eso nada más revisen que se haya ejecutado y si no, mándenme un mensaje ahí con un screenshot y ya reviso el error. Va. Ok, lo reviso de nuevo, pero los pasos que me aparecían en verde. Ok, ok. Bueno, o sea, sí te aparecen en verde porque luego los checks son la creación del servidor, pero ese check no te valida si lo creaste con las características en específicas. De todos modos, creo que eso ya pasaba hasta el final de los pasos, entonces no se preocupen. La intención de los laboratorios es que entiendan cómo hacer las cosas, ¿no? Pero cualquier cosa ahí, díganme, ¿va? Ok, entonces yo creo que sería todo por la clase del día de hoy. Nos veríamos el próximo miércoles con el laboratorio número 2. Cuídense y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego a todos. Ahorita ya. Adiós, 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 adiós.